La nieve caía sin piedad sobre las montañas del norte de Canadá. Era el invierno más crudo que se recordaba en décadas, y en medio de esa inmensidad blanca, un niño de 13 años llamado Thomas caminaba junto a su perro Alaska, un husky siberiano de pelaje gris y ojos azules, que había sido su único compañero desde que su madre murió 2 años atrás. Thomas vivía con su padre en una pequeña cabaña cerca del pueblo de Whitehorse, un lugar donde el frío podía congelar las lágrimas antes de que tocaran el suelo. El padre de Thomas, Robert, era leñador, un hombre de pocas palabras y muchas cicatrices, tanto en el cuerpo como en el alma. Desde la muerte de su esposa, Robert se había convertido en una sombra de sí mismo. Bebía más de lo que debía, trabajaba menos de lo necesario, y las deudas comenzaban a acumularse como la nieve en el tejado. Tomás había aprendido a cocinar, a reparar lo que se rompía en la casa, a cazar conejos cuando no había dinero para comida. Era un niño con responsabilidades de adulto, con manos agrietadas por el frío y un corazón que aún guardaba la esperanza de que las cosas mejoraran. Cada mañana Thomas se despertaba antes del amanecer. El frío dentro de la cabaña era tan intenso que podía ver su propio aliento formando nubes blancas en el aire. Se levantaba sin hacer ruido, tratando de no despertar a su padre, que generalmente dormía en el sofá, con una botella vacía rodando en el suelo junto a él. Alaska siempre estaba despierto, esperándolo con esos ojos azules llenos de lealtad incondicional. El perro parecía entender que su pequeño amo necesitaba un compañero, alguien en quien confiar cuando todo lo demás se desmoronaba. La rutina era siempre la misma. Primero revisar la estufa de leña, añadir más troncos si quedaban. Luego romper el hielo del cubo de agua que mantenían cerca de la puerta. Preparar algo de comer con lo poco que hubiera, generalmente avena aguada o pan duro remojado en agua caliente. Y después, si su padre no se levantaba, Thomas salía con Alaska a buscar leña, a revisar las trampas para conejos que había aprendido a hacer viendo a su padre años atrás, cuando las cosas aún eran diferentes. Tomás recordaba cómo era todo antes. Recordaba las mañanas cuando su madre preparaba panqueques y la casa olía a canela y amor. Recordaba las tardes cuando su padre volvía del trabajo, cansado pero sonriente, y lo levantaba en brazos como si no pesara nada. Recordaba las noches cuando los tres se sentaban juntos frente a la chimenea, y su madre leía historias de aventuras, mientras Alaska, entonces solo un cachorro, dormitaba sobre sus pies. Esos recuerdos eran como fotografías desgastadas en su mente, cada vez más borrosas con el paso del tiempo, pero aún lo suficientemente claras como para doler. Tomás, papá, encontré leña seca cerca del arroyo. Alcanza para 3 días si tenemos cuidado. Robert, bien, hijo, buen trabajo. Pero Thomas sabía que no era suficiente. Nada parecía ser suficiente últimamente. La comida escaseaba, el invierno apretaba, y su padre cada vez pasaba más tiempo mirando al vacío, con esa botella en la mano que olía a olvido y desesperanza. Thomas había intentado hablar con él muchas veces. Había intentado hacer que volviera a ser el hombre que recordaba, pero era como hablarle a una pared. Robert respondía con monosílabos, asentía sin realmente escuchar y luego volvía a ese lugar oscuro dentro de su mente donde Thomas no podía alcanzarlo. La escuela había quedado en el pasado. Thomas había dejado de asistir hacía meses, cuando las tormentas de nieve se volvieron más frecuentes y el camino al pueblo se hizo intransitable. Al principio, extrañaba las clases. Extrañaba ver a otros niños de su edad. Extrañaba la normalidad de sentarse en un escritorio y preocuparse por cosas simples como exámenes de matemáticas. Pero eventualmente, la supervivencia diaria había ocupado todo su tiempo y toda su energía. Ya no había espacio en su vida para preocuparse por educación,
cuando el estómago gruñía de hambre y los dedos se entumecían de frío. Los vecinos más cercanos vivían a varios kilómetros de distancia y Thomas rara vez los veía. De vez en cuando, alguien pasaba en su camioneta y se detenía para preguntar si todo estaba bien. Thomas siempre decía que sí, siempre forzaba una sonrisa y aseguraba que su padre estaba trabajando, que todo estaba bajo control. No por orgullo solamente, sino porque tenía miedo. Miedo de que si alguien se enteraba de lo mal que estaban las cosas, vendrían los servicios sociales. Lo separarían de su padre, lo pondrían en un hogar de acogida. Y Thomas no podía soportar la idea de perder a su padre también, incluso si este padre era apenas una sombra del hombre que había conocido. Alaska era su salvavidas emocional. El perro parecía sentir cuando Thomas estaba al borde del colapso, cuando la tristeza amenazaba con ahogarlo. En esos momentos, Alaska presionaba su cabeza contra el pecho del niño. Dejaba que Thomas enterrara sus dedos en el pelaje espeso y cálido, y permanecía así el tiempo que fuera necesario. No juzgaba, no hacía preguntas, solo estaba ahí. Una presencia constante y reconfortante en medio del caos. Las noches eran lo peor, cuando la oscuridad caía sobre las montañas y el viento aullaba contra las paredes de la cabaña. Thomas yacía despierto en su cama, escuchando los ronquidos irregulares de su padre en la habitación contigua, preguntándose cómo habían llegado a esto. Se preguntaba si su madre podía verlos desde donde estuviera. Se preguntaba si estaría decepcionada de lo que su familia se había convertido. Se preguntaba si habría algo que él pudiera hacer, alguna manera de arreglar lo que estaba roto. A veces, en medio de la noche, Tomás se levantaba y caminaba hasta la habitación donde su padre dormía. Se quedaba en el umbral, observando esa figura encorvada bajo las mantas raídas, y trataba de recordar cómo se sentía ser abrazado por esos brazos que ahora colgaban débiles y derrotados. Trataba de recordar la sensación de seguridad que sentía cuando era más pequeño, cuando creía que su padre podía protegerlo de cualquier cosa. Esos recuerdos parecían pertenecer a otra vida, a otra persona. Todo cambió una mañana de noviembre, cuando Thomas despertó y encontró una nota sobre la mesa de la cocina. Las palabras estaban escritas con letra temblorosa, y cada una de ellas se clavó en su pecho como astillas de hielo. La leyó una vez, luego otra y otra más, como si las palabras pudieran cambiar si las leía suficientes veces. Thomas, no puedo más, hijo. Me voy al pueblo a buscar trabajo. Volveré en una semana. Cuida de ti y de Alaska. Te quiero. Papá. El papel temblaba en sus manos. Tomás lo sostuvo durante largo rato, tratando de procesar lo que significaba. Su padre se había ido, lo había dejado solo. Con 13 años, en medio del invierno más brutal que se recordaba, su padre había decidido que era mejor dejarlo solo que quedarse y enfrentar sus problemas juntos. La primera reacción fue rabia, una rabia ardiente que subió por su garganta y amenazó con salir en forma de gritos. Quiso romper la nota, quemar la cabaña, hacer algo, cualquier cosa que liberara esa presión terrible que sentía en el pecho. Pero entonces miró a Alaska, que lo observaba con esos ojos azules llenos de preocupación, y la rabia se transformó en algo más frío y más pesado. Resignación. Thomas, se fue. Alaska, nos dejó. El perro gimió suavemente, como si entendiera el peso de esas palabras. Se acercó y apoyó su cabeza en la rodilla de Thomas, y el niño se permitió llorar. Lloró por su madre, que los había dejado demasiado pronto. Lloró por su padre, que se había perdido en su propio dolor. Lloró por la infancia que le habían arrebatado. Y lloró por el miedo, ese miedo visceral que ahora le roía las entrañas, mientras se preguntaba cómo iba a sobrevivir.
Pero pasó una semana y Robert no volvió. Thomas marcaba los días en un calendario viejo que colgaba en la pared de la cocina, tachando cada jornada con un lápiz mientras esperaba, mientras escuchaba cada sonido en el camino, esperando oír el motor de la vieja camioneta de su padre. Pero solo había silencio, solo el viento y la nieve y el vacío interminable. Pasaron 2 semanas. Thomas había empezado a racionar la poca comida que quedaba, un cuarto de lata de frijoles al día, medio trozo de pan duro cuando lo había, nieve derretida para beber porque el agua del pozo se había congelado. Alaska comía menos que él, y Thomas podía ver cómo las costillas del perro comenzaban a marcarse bajo el pelaje espeso. Eso le dolía más que su propio hambre. Alaska no había pedido nada de esto. Alaska solo había sido leal y ahora sufría por esa lealtad. Durante esas semanas interminables, Thomas aprendió cosas sobre sí mismo que nunca había sabido. Aprendió que podía funcionar con muy poca comida si era necesario. Aprendió que el frío era más un estado mental que físico, que si mantenía su mente ocupada, el entumecimiento de los dedos dolía menos. Aprendió que la soledad podía ser tan pesada como una manta mojada, sofocándote lentamente hasta que olvidabas cómo se sentía respirar sin ese peso. Pero lo más importante que aprendió fue esto, que esperar a ser rescatado no era una estrategia de supervivencia. Nadie iba a venir. Su padre no iba a regresar, al menos no pronto. Los vecinos no iban a aparecer milagrosamente para salvarlo. Si Thomas iba a sobrevivir, tendría que ser por sus propios medios. Thomas, Alaska, tenemos que hacer algo. No podemos quedarnos aquí esperando. Pero ¿qué podía hacer un niño de 13 años en medio de las montañas canadienses, sin dinero, sin familia cercana, sin más compañía que un perro? Thomas pensó en ir al pueblo, en buscar ayuda, pero el pueblo estaba a 2 días de caminata y las tormentas de nieve se habían vuelto impredecibles. Además, había algo en él, un orgullo heredado de su padre, que le impedía pedir caridad. Tenía que sobrevivir por su cuenta, tenía que demostrar que era fuerte. Tomás había pasado horas mirando las montañas desde la ventana de la cabaña, esos picos nevados que se elevaban hacia el cielo gris, imponentes y amenazadores. Su padre le había contado historias sobre esas montañas cuando era más pequeño, historias de los viejos tramperos que habían vivido allí décadas atrás, hombres rudos que conocían cada rincón de esas tierras salvajes. Robert había mencionado refugios antiguos, cabañas abandonadas, donde los tramperos solían guarecerse durante las tormentas más feroces. En ese momento, sentado en el suelo de una cabaña cada vez más fría, con el estómago vacío y el corazón pesado, esas historias volvieron a la mente de Thomas con nueva claridad. Si podía encontrar uno de esos refugios, tal vez tendría una oportunidad mejor que aquí abajo. Tal vez allí arriba encontraría algo que le ayudara a sobrevivir. Era una locura, lo sabía. Era peligroso, posiblemente suicida, pero quedarse aquí esperando que se acabara la comida y que el frío finalmente lo venciera, eso también era una forma de rendirse. Esa noche, mientras el frío mordía cada rincón de la cabaña y Alaska dormitaba a su lado, Thomas tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Iría a la montaña, subiría hasta donde pudiera y buscaría uno de esos refugios de los que su padre había hablado. Era arriesgado, pero quedarse era garantizar una muerte lenta por hambre y frío. Al menos en la montaña tendría una oportunidad, por pequeña que fuera. Pasó el resto de la noche preparándose mentalmente. Repasó todo lo que su padre le había enseñado sobre supervivencia. Cómo identificar las plantas comestibles bajo la nieve. Cómo hacer fuego con madera húmeda. Cómo encontrar dirección usando el sol cuando el cielo estaba despejado. Cómo construir un refugio temporal si era necesario.
Su padre le había enseñado todo eso en tiempos mejores, cuando aún le importaba preparar a su hijo para la vida en esas tierras duras. Tomás nunca pensó que tendría que usar esos conocimientos tan pronto, y menos aún completamente solo. Tomás, nos vamos al amanecer, Alaska. Subiremos a la montaña. Allá arriba tiene que haber algo mejor que esto. Alaska movió la cola, como si entendiera cada palabra, y tal vez lo hacía. Los perros tienen esa capacidad de leer el corazón humano mejor que cualquier persona. El husky se levantó y fue hasta la puerta, mirando hacia las montañas invisibles en la oscuridad, como si ya estuviera listo para el viaje que comenzaría en pocas horas. Tomás pasó el resto de la noche en vela, revisando mentalmente cada detalle. Sacó la mochila vieja de su padre del armario y comenzó a empacar. Cada objeto que metía era una decisión de vida o muerte. El espacio era limitado y cada gramo contaba cuando tenías que cargar todo en tu espalda mientras escalabas una montaña. Una manta gruesa, aunque estaba raída, era irreemplazable contra el frío nocturno. Las cerillas, envueltas cuidadosamente en plástico para protegerlas de la humedad, podrían significar la diferencia entre la vida y la muerte. El cuchillo de caza de su padre, con su filo desgastado pero aún útil, era una herramienta multipropósito esencial. Añadió un rollo de cuerda que encontró en el cobertizo, algunos clavos oxidados que podrían servir para reparaciones, y un pequeño hacha que había pertenecido a su abuelo. El hacha era pesada, pero Tomás sabía que la necesitaría para cortar madera, para construir, para defenderse si fuera necesario. Guardó también medio pan duro que había estado guardando, 2 latas aboladas de frijoles, que eran todo lo que quedaba en la despensa, y una cantimplora que llenó con agua del pozo antes de que se congelara completamente. Mientras empacaba, Tomás se dio cuenta de que estaba preparándose para no volver. No inmediatamente, al menos. Esta cabaña había sido su hogar durante 13 años. El lugar donde había dado sus primeros pasos, donde había aprendido a leer, donde había escuchado las historias de su madre, pero ahora era solo un cascarón vacío, lleno de recuerdos que dolían demasiado como para aferrarse a ellos. Tomó una última cosa antes de cerrar la mochila. De la habitación que había pertenecido a sus padres, del cajón donde su padre guardaba los documentos importantes, Tomás sacó una fotografía. Era una foto de los 3, su madre, su padre y él, tomada 2 veranos antes de que su madre enfermara. Estaban sonriendo. Su padre tenía el brazo alrededor de los hombros de su madre, y ella sostenía a Tomás, que entonces tenía 11 años, y aún creía que su familia era indestructible. Tomás guardó la foto en el bolsillo interior de su chaqueta, cerca de su corazón, y parpadeó para contener las lágrimas que amenazaban con caer. El viaje comenzó con las primeras luces del alba. Tomás cargó una mochila con lo poco que tenía, una manta, algunas herramientas de su padre, cerillas envueltas en plástico, un cuchillo de caza y medio pan duro que había guardado. Alaska caminaba adelante, rompiendo la nieve con sus patas fuertes, marcando el camino. La subida era brutal. Cada paso era una batalla contra el viento helado que cortaba la piel como vidrio. Los músculos de Tomás ardían, sus pulmones gritaban por aire menos frío, y más de una vez estuvo a punto de darse por vencido y regresar. Los primeros kilómetros fueron los más difíciles. Tomás no estaba acostumbrado a cargar tanto peso, y la mochila tiraba de sus hombros como si estuviera llena de piedras en lugar de sus escasas pertenencias. El camino que había parecido factible desde la ventana de su cabaña ahora se revelaba como un desafío monumental. La nieve le llegaba a las rodillas en algunos lugares, y cada paso requería un esfuerzo consciente para levantar la pierna, empujar hacia adelante y plantar el pie en terreno firme.
El sol era una mancha pálida detrás de las nubes grises, ofreciendo luz, pero ningún calor. Thomas se había envuelto en todas las capas de ropa que tenía, pero el frío encontraba manera de filtrarse a través de cada rendija, cada costura. Sus dedos ya estaban entumecidos dentro de los guantes desgastados, y podía sentir cómo el frío trepaba por sus piernas a pesar de las 2 capas de pantalones. Alaska, por otro lado, parecía estar en su elemento. El husky había sido criado para este tipo de clima y se movía por la nieve con una gracia que Thomas envidiaba. El perro se adelantaba varios metros, luego se detenía y miraba hacia atrás, esperando a que Thomas lo alcanzara. En esos momentos, cuando sus ojos se encontraban, Thomas sentía un destello de esperanza. Si Alaska creía que podían hacerlo, entonces tal vez era verdad. Después de 2 horas de ascenso constante, Thomas tuvo que detenerse. Sus piernas temblaban de agotamiento y su respiración salía en jadeos irregulares que formaban nubes blancas en el aire helado. Se dejó caer sobre una roca parcialmente cubierta de nieve y cerró los ojos, tratando de reunir fuerzas para continuar. Alaska se acercó y presionó su cuerpo cálido contra las piernas del niño, compartiendo su calor. Thomas, no puedo más, Alaska, es demasiado. Pero entonces el perro se detenía, lo miraba con esos ojos azules llenos de confianza, y Thomas encontraba fuerzas para dar un paso más, y luego otro, y otro. Así, paso a paso, niño y perro ascendieron por la ladera de la montaña mientras el sol desaparecía detrás de las nubes grises. El paisaje a su alrededor era de una belleza austera y terrible. Todo estaba cubierto de blanco, desde los picos de las montañas en la distancia hasta los árboles que bordeaban su camino. Era un mundo sin color, sin vida visible aparte de ellos dos. El silencio era absoluto, roto solo por el crujido de la nieve bajo sus pies y el susurro ocasional del viento entre los pinos. Era hermoso y aterrador al mismo tiempo, un recordatorio constante de lo pequeño e insignificante que era Thomas en comparación con la vastedad de la naturaleza que lo rodeaba. A medida que subían, el aire se volvía más delgado, más difícil de respirar. Thomas comenzó a notar un dolor sordo detrás de sus ojos y su cabeza le daba vueltas ocasionalmente. Sabía que eran síntomas de la altitud, pero no había nada que pudiera hacer al respecto, excepto seguir adelante y esperar que su cuerpo se adaptara. El hambre también comenzaba a ser un problema. Thomas había comido solo un pedazo pequeño de pan esa mañana, guardando el resto para más tarde. Pero ahora, después de horas de esfuerzo físico extenuante, su estómago gruñía con insistencia, exigiendo más combustible. Ignoró el dolor lo mejor que pudo, concentrándose en poner un pie delante del otro. Cuando el crepúsculo comenzó a teñir el cielo de tonos grises más oscuros, Thomas supo que necesitaban encontrar refugio pronto. La temperatura caía rápidamente con la puesta del sol, y pasar la noche a la intemperie en la montaña sin protección sería fatal. Sus ojos escaneaban ansiosamente el terreno, buscando cualquier cosa que pudiera servir como abrigo. Cuando la oscuridad cayó, Thomas encontró una cueva poco profunda entre las rocas. No era mucho, pero los protegería del viento esa noche. Encendió un pequeño fuego con ramas secas que Alaska había ayudado a encontrar, y se acurrucó junto al perro, compartiendo el calor de sus cuerpos. El hambre apretaba su estómago, pero había aprendido a ignorarla. Lo que no podía ignorar era el miedo. El miedo a estar solo, el miedo a fracasar, el miedo a congelarse en medio de la nada y que nadie supiera jamás qué había sido de él. La cueva era apenas lo suficientemente profunda como para protegerlos del viento directo, pero era mejor que nada. Thomas trabajó rápidamente mientras aún había algo de luz, recogiendo todas las ramas secas que podía encontrar cerca. Alaska lo ayudaba.
su instinto natural guiándolo para encontrar la madera más seca, escondida bajo montículos de nieve. Juntos reunieron suficiente para mantener un fuego pequeño durante parte de la noche. Encender el fuego fue más difícil de lo que Thomas había anticipado. Sus dedos estaban tan fríos que apenas podía sostener las cerillas, y las primeras 3 se rompieron antes de que pudiera encenderlas. Con la cuarta, finalmente logró crear una llama pequeña y la protegió con su cuerpo mientras alimentaba cuidadosamente el fuego con ramitas secas y musgo. Cuando las llamas finalmente cobraron vida, Thomas sintió una oleada de alivio tan intensa que casi lloró. El fuego ofrecía luz y calor, pero también algo más, esperanza. Mientras observaba las llamas bailar y crepitar, Thomas sintió que tal vez, solo tal vez, podría sobrevivir esto. Sacó un pequeño trozo de pan de su mochila, lo partió por la mitad y le dio una parte a Alaska. El perro lo devoró en segundos, luego miró a Thomas con ojos esperanzados, claramente con hambre de más. Pero no había más. Thomas comió su propia porción lentamente, saboreando cada migaja, tratando de hacer que su estómago creyera que había comido más de lo que realmente había. La noche en la montaña era diferente a cualquier noche que Thomas hubiera experimentado. El silencio era tan profundo que podía escuchar su propio corazón latiendo. Cada pequeño sonido, cada crujido de una rama bajo el peso de la nieve, cada ráfaga de viento que aullaba a la distancia, lo hacía sobresaltarse. En la civilización siempre había ruido de fondo, el zumbido de la electricidad, el sonido distante de vehículos, las voces de otras personas. Aquí no había nada de eso, solo él, Alaska y la vastedad silenciosa de la montaña. Thomas, mamá, si puedes escucharme desde donde estés, ayúdame. No sé qué hacer. No sé si soy lo suficientemente fuerte. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero las secó rápidamente antes de que se congelaran. No había tiempo para llorar. Había tiempo solo para sobrevivir. Pero en la privacidad de esa cueva, con solo Alaska como testigo, Thomas se permitió ser lo que realmente era, un niño asustado que extrañaba desesperadamente a su madre. Recordó la última conversación que había tenido con ella antes de que muriera. Ella estaba en el hospital, pálida y frágil, pero sus ojos aún tenían ese brillo de determinación que siempre la había caracterizado. Lo había llamado cerca de su cama y había tomado su mano con dedos que temblaban por la debilidad. Sara. Thomas, mi amor, escúchame bien. La vida va a ser difícil a veces. Va a haber momentos en que te sientas solo, asustado, como si no pudieras seguir adelante. Pero quiero que recuerdes algo. Eres más fuerte de lo que crees. Tienes mi tenacidad y la fortaleza de tu padre. Cuando las cosas se pongan difíciles, y lo harán, quiero que te preguntes, ¿qué haría mamá? Y la respuesta siempre será la misma. Seguir adelante, un paso a la vez. Thomas había asentido, sin comprender realmente lo que ella trataba de decirle. Había pensado que estaba siendo dramática, que se recuperaría y todo volvería a la normalidad. Pero ella sabía. De alguna manera, había sabido que se iba y había querido prepararlo para lo que vendría. Al día siguiente continuaron la ascensión. El paisaje se volvió más hostil, más hermoso, también de una manera salvaje y terrible. Todo era blanco y gris, cielo y nieve confundiéndose en un horizonte sin fin. Thomas sentía que caminaba por el borde del mundo, por un lugar donde la civilización era solo un recuerdo lejano, y entonces, cuando el sol comenzaba su descenso, lo vio. Entre un grupo de pinos cubiertos de nieve, medio oculta por la pendiente de la montaña, había una estructura de madera. No era una cabaña completa, más bien los restos de una. Las paredes estaban inclinadas. El techo había colapsado parcialmente.
y las ventanas eran solo huecos negros que miraban como ojos vacíos. Pero era algo, era un comienzo. Thomas, Alaska, mira, lo encontramos. Corrió hacia la estructura con el poco de energía que le quedaba. Alaska ladraba emocionado, saltando en la nieve. Cuando Thomas llegó y examinó el lugar, su corazón dio un vuelco de esperanza. La estructura básica estaba sólida. Los maderos principales aún aguantaban. Con trabajo, con esfuerzo, podría reparar esto. Podría convertir estas ruinas en un refugio. Thomas caminó alrededor de la estructura, evaluando el daño con ojos críticos. Había aprendido mucho observando a su padre reparar cosas en su propia cabaña, y ahora ese conocimiento sería puesto a prueba. 3 de las 4 paredes estaban relativamente intactas, aunque necesitarían refuerzo. La cuarta pared había colapsado casi por completo, dejando un hueco enorme que el viento atravesaba libremente. El techo era el problema más grande. Había sido construido con tablones que ahora colgaban en ángulos extraños, algunos completamente podridos, otros simplemente desplazados por décadas de nieve acumulada. Pero lo más importante era que los 4 postes de esquina, las vigas principales que sostenían toda la estructura, seguían firmes. Estaban hechos de troncos gruesos que habían resistido el paso del tiempo, y cuando Thomas los golpeó con su puño, sonaron sólidos. Eso significaba que la cabaña podía ser salvada. Solo necesitaba trabajo, mucho trabajo. Esa noche, Thomas durmió bajo lo que quedaba del techo, protegido por las paredes inclinadas, y por primera vez en semanas sintió algo parecido a la esperanza. No era mucho, pero era suficiente para seguir adelante. Hizo un pequeño fuego en lo que había sido la chimenea de la cabaña, sorprendido y agradecido de encontrar que aún funcionaba razonablemente bien. El humo salía por el agujero en el techo, y aunque hacía frío, era infinitamente mejor que estar completamente a la intemperie. Los días siguientes fueron los más duros de su vida. Tomás trabajó desde el amanecer hasta que la oscuridad lo obligaba a detenerse. Con el hacha de su padre, cortó ramas de los árboles cercanos. Con sus propias manos, limpió la nieve y los escombros del interior. Alaska lo ayudaba como podía, arrastrando ramas pequeñas, cavando en la nieve para encontrar piedras que Thomas usaba para reforzar la base. Niño y perro trabajaban en perfecta sincronía, como si fueran un solo ser dividido en 2 cuerpos. El primer día se dedicó completamente a limpiar. Thomas sacó años de hojas muertas, ramas caídas y nieve acumulada del interior de la cabaña. Encontró evidencia de que animales habían usado el lugar como refugio. Huesos viejos, nidos abandonados, manchas en el suelo que prefirió no investigar demasiado. Todo tenía que salir. Trabajó hasta que le dolía cada músculo del cuerpo, hasta que sus manos sangraban de las astillas y el frío, pero al final del día tenía un espacio limpio con el cual trabajar. El segundo día comenzó la reconstrucción real. Thomas identificó los tablones que aún eran útiles y los separó de los que estaban demasiado podridos. Usó las cuerdas que había traído para amarrar las vigas sueltas, asegurándose de que la estructura no colapsara mientras trabajaba. Cada nudo tenía que ser perfecto, cada amarre lo suficientemente fuerte como para soportar el peso de la nieve que inevitablemente se acumularía encima. Pero el trabajo era agotador y Thomas no tenía casi nada para comer. Cazó 2 conejos con trampas improvisadas, pero no eran suficientes. El hambre se convirtió en una compañera constante, un dolor sordo que nunca desaparecía del todo. Hubo noches en que apenas podía moverse, en que su cuerpo temblaba no solo por el frío, sino por la debilidad. Hubo momentos en que pensó en rendirse, en simplemente acostarse en la nieve y dejar que el sueño se lo llevara.
El tercer día, Tomás trabajó en las paredes. La pared colapsada necesitaba ser reconstruida casi por completo. Cortó troncos jóvenes del bosque cercano, eligiendo árboles que no fueran demasiado gruesos para que pudiera manejarlos solo. Cada árbol que cortaba era una batalla. El hacha era pesada y sus brazos débiles por la falta de comida apenas podían levantarla después de los primeros golpes. Pero Tomás se obligaba a continuar. 10 golpes, descanso. 10 golpes más, descanso. Lentamente, árbol por árbol, reunió los materiales que necesitaba. Arrastrar los troncos hasta la cabaña era casi tan difícil como cortarlos. La nieve profunda hacía que cada metro fuera una lucha, y más de una vez Tomás cayó de rodillas, sin aliento, preguntándose si realmente podría hacerlo. Pero entonces Alaska aparecía a su lado, agarraba una rama del tronco con sus dientes y tiraba junto a él. Juntos, de alguna manera, lograban mover cada pieza hasta su lugar. La comida se convirtió en una obsesión. Tomás pensaba en comida constantemente, soñaba con los desayunos que su madre solía preparar, imaginaba platos que había visto en revistas en el consultorio del médico. Su estómago gruñía tan fuerte que a veces lo despertaba en medio de la noche. Había perdido tanto peso que sus pantalones se caían de sus caderas y tuvo que usar una cuerda como cinturón para mantenerlos en su lugar. Las trampas para conejos que había hecho eran primitivas, pero ocasionalmente funcionaban. Cuando lograba atrapar algo, era un momento de celebración silenciosa. Compartía cada bocado con Alaska, aunque el perro necesitaba más que él. Ver a Alaska adelgazar le rompía el corazón más que su propia hambre. El husky nunca se quejaba, nunca mostraba resentimiento. Solo seguía trabajando, seguía ayudando, seguía siendo leal. Tomás aprendió a comer cosas que nunca hubiera considerado antes. Corteza de ciertos árboles, cuando la hervía lo suficiente, tenía algo de valor nutricional. Raíces que excavaba de debajo de la nieve, amargas y duras, pero comestibles. Incluso encontró algunos hongos que reconoció como seguros, basándose en lo que su padre le había enseñado. No era suficiente, nunca era suficiente. Pero era algo. Tomás, no puedo hacerlo, Alaska, soy solo un niño, no puedo hacer esto solo. Pero Alaska no lo dejaba rendirse. El perro lo empujaba con el hocico, ladraba en su oído, lo obligaba a levantarse, y Tomás se levantaba. Porque si Alaska creía en él, tal vez había una razón para seguir creyendo en sí mismo. El perro se había convertido en más que una mascota o un compañero. Era su conciencia, su motivador, su razón para no darse por vencido. Hubo un día particularmente difícil, cuando Tomás estaba trabajando en reparar una sección del techo. Estaba parado sobre una viga inestable, tratando de colocar un tablón en su lugar, cuando resbaló. Cayó desde casi 3 metros de altura, aterrizando en la nieve con un impacto que le sacó todo el aire de los pulmones. Por un momento horrible, no pudo respirar. Yacía allí, boca arriba, mirando el cielo gris, con el pánico creciendo en su pecho mientras su cuerpo se negaba a inhalar. Alaska estaba a su lado en segundos, lamiéndole la cara, gimiendo con preocupación, y finalmente, como si el pánico del perro desbloqueara algo en su cuerpo, Tomás logró tomar una bocanada de aire. Dolía. Cada respiración dolía como si tuviera cuchillos en el pecho, pero podía respirar, estaba vivo. Se quedó allí tendido durante casi 1 hora, demasiado adolorido y asustado para moverse. Alaska se acurrucó a su lado, compartiendo su calor, nunca alejándose. Cuando finalmente Tomás logró sentarse, cada músculo de su cuerpo protestaba. Estaba magullado, adolorido, exhausto hasta los huesos, pero nada estaba roto. Había tenido suerte, mucha suerte. Poco a poco,
Día tras día, la cabaña tomó forma. Thomas reparó el techo con ramas y musgo, sellando las grietas con barro congelado. Reforzó las paredes, creó una puerta improvisada con tablas viejas, construyó una chimenea rudimentaria con piedras apiladas. No era perfecta, ni siquiera era bonita, pero era sólida, era suya. Una tarde, mientras colocaba la última piedra en la chimenea, Thomas se detuvo y miró su obra. Esa estructura que había estado a punto de colapsar ahora era un refugio real, un hogar, y él lo había construido con sus propias manos. Un niño de 13 años, con la ayuda de su perro, había creado algo de la nada. Por primera vez en mucho tiempo, Thomas sonrió. Thomas, lo hicimos, Alaska, realmente lo hicimos. Alaska ladró con alegría, y en ese sonido había algo más que entusiasmo, había orgullo. Pero la supervivencia era más que tener un techo sobre la cabeza. Thomas necesitaba comida, y los conejos escaseaban en las alturas. Una mañana, mientras exploraba los alrededores en busca de leña, Thomas descubrió algo que le heló la sangre. Huellas en la nieve, grandes, demasiado grandes, huellas de oso. Los osos negros eran comunes en esas montañas, y aunque la mayoría hibernaba en invierno, algunos salían en busca de comida cuando el hambre los despertaba. Y un oso hambriento era un oso peligroso. Thomas lo sabía. Su padre le había advertido 1000 veces. Robert, si alguna vez ves huellas de oso, hijo, aléjate. No intentes ser valiente. Un oso puede matarte en segundos. Pero Thomas no podía alejarse. Este era su territorio ahora. Esta cabaña era todo lo que tenía. Así que decidió ser cuidadoso. Guardó toda la comida en un lugar alto, lejos de la cabaña. Evitó hacer ruidos fuertes, y cada noche, antes de dormir, colocaba ramas secas alrededor de la puerta, de modo que si algo se acercaba, el crujido lo despertaría. Durante 3 noches no pasó nada, pero a la cuarta, Alaska comenzó a gruñir. Era medianoche y la oscuridad era absoluta. Thomas despertó de inmediato, con el corazón latiendo como un tambor. El gruñido de Alaska era bajo, continuo, una advertencia clara. Había algo afuera. Thomas, tranquilo, chico, tranquilo. Tomó el hacha y se acercó lentamente a la puerta. A través de las grietas entre las tablas pudo ver una sombra enorme moviéndose en la nieve. Era el oso, y estaba cerca, demasiado cerca. Thomas sintió que el terror lo paralizaba. Un niño de 13 años y un perro contra un oso. No había forma de ganar esa batalla. Pero entonces recordó algo que su padre le había enseñado. Los osos atacan cuando se sienten amenazados o cuando buscan comida. Si no les das ninguna de las dos cosas, a veces se van. Así que Thomas permaneció inmóvil, conteniendo la respiración, con una mano sobre el collar de Alaska para evitar que el perro saliera a enfrentar al intruso. Minutos que parecieron horas pasaron en un silencio tenso y terrible, y finalmente el oso se alejó, sus pasos pesados hundiéndose en la nieve hasta que se perdieron en la distancia. Thomas, ya pasó, Alaska, ya pasó. Pero Thomas no pudo dormir el resto de la noche. Se quedó sentado junto al fuego, con el hacha en el regazo, temblando no solo por el frío, sino por la conciencia de lo frágil que era su situación. Estaba completamente solo en medio de la naturaleza salvaje, y la naturaleza no perdonaba errores. Los días se convirtieron en semanas. Thomas desarrolló una rutina de supervivencia. Se levantaba con el sol, revisaba las trampas, buscaba leña, reparaba lo que el viento nocturno había dañado en la cabaña. Alaska patrullaba el perímetro, siempre alerta, siempre protegiendo. Niño y perro se volvieron más que compañeros, se volvieron hermanos en la lucha por la vida. Pero el hambre era una batalla constante. Thomas perdió peso rápidamente, sus costillas comenzaron a marcarse bajo la piel,
Su ropa le quedaba grande y había días en que apenas tenía fuerzas para caminar. Compartía todo lo que cazaba con Alaska, mitad para cada uno, aunque el perro necesitaba más. Y había noches en que Thomas se acostaba con el estómago vacío, preguntándose cuánto tiempo más podría resistir. Fue durante una de esas noches de hambre que Thomas tocó fondo. Estaba acostado en su cabaña, mirando las sombras que el fuego proyectaba en las paredes, sintiendo cómo el frío se metía en sus huesos a pesar de la hoguera. Alaska dormía a su lado, respirando suavemente, y Thomas sintió una tristeza tan profunda que pensó que se ahogaría en ella. Thomas, mamá, ¿por qué nos dejaste? Papá, ¿por qué te fuiste? No puedo hacerlo solo. Soy solo un niño. Solo tengo 13 años. No debería estar aquí. Debería estar en casa, en mi cama, preocupándome por tareas de la escuela, no por si voy a sobrevivir hasta mañana. Las lágrimas cayeron en silencio, y esta vez Thomas no las detuvo. Lloró por todo lo que había perdido, por su madre, que había muerto demasiado pronto, por su padre, que se había perdido en su propio dolor, por su infancia, que había terminado mucho antes de lo que debía. Lloró hasta que no le quedaron más lágrimas, hasta que solo quedó un vacío cansado en su pecho. Y entonces, en medio de ese vacío, algo cambió. Una voz dentro de él, pequeña pero clara, comenzó a hablar. No era la voz de su madre ni de su padre, era su propia voz, la voz de ese niño que había sobrevivido semanas en la montaña, que había construido una cabaña con sus propias manos, que había enfrentado el miedo y el hambre y el frío y no se había rendido. Thomas, pero lo estás haciendo, estás aquí, estás vivo, construiste esto, sobreviviste, eres más fuerte de lo que crees. Thomas se sentó lentamente, miró alrededor de la cabaña, las paredes que había reparado, el techo que había reconstruido, el fuego que mantenía vivo cada noche. Miró a Alaska, ese perro leal que había confiado en él desde el principio. Y algo se encendió en su interior. No era esperanza exactamente, era algo más profundo, era determinación. Thomas, no voy a rendirme, no después de llegar hasta aquí, voy a sobrevivir, voy a encontrar la forma. Al día siguiente, Thomas salió a explorar más lejos de lo habitual. Había una zona al este de la cabaña que aún no había investigado a fondo, un área donde el bosque se volvía más denso. Con Alaska a su lado, caminó durante horas, buscando señales de conejos, de ardillas, de cualquier cosa que pudiera cazar, y fue entonces cuando tropezó, literalmente. Su pie se enganchó en algo oculto bajo la nieve, y Thomas cayó de bruces. Alaska corrió hacia él, preocupado, lamiéndole la cara. Thomas se levantó, sacudiéndose la nieve, y miró qué lo había hecho caer. Había algo sobresaliendo de la tierra, algo de metal, oxidado y viejo, cubierto de décadas de hojas y nieve compactada. «Thomas, ¿qué es esto?» Comenzó a cavar con las manos, apartando la nieve y la tierra congelada. Alaska lo ayudaba, escarbando con sus patas, y lentamente una forma comenzó a emerger. Era una caja de metal pesada, con un candado oxidado que se desmoronó con solo tocarlo. El corazón de Thomas latía con fuerza. ¿Qué podía haber ahí dentro? Herramientas, tal vez, comida enlatada de los viejos tramperos. Cualquier cosa sería un tesoro en su situación. Con manos temblorosas, Thomas abrió la tapa de la caja, y lo que vio dentro hizo que se quedara sin aliento. Dinero, fajos y fajos de billetes, algunos viejos, algunos más nuevos, todos perfectamente preservados en bolsas de plástico selladas. Había también documentos, papeles amarillentos con números y direcciones. Thomas no podía creer lo que estaba viendo. Sus manos temblaban mientras sacaba uno de los fajos y contaba. Eran billetes de $100 canadienses y había docenas de fajos. Tal vez cientos. Thomas
Alaska, esto es una fortuna. Es más dinero del que he visto en mi vida. Su mente trabajaba a 1000 por hora. ¿De dónde había salido este dinero? ¿Quién lo había escondido aquí? Y más importante, ¿qué debía hacer con él? Una parte de él sabía que probablemente este dinero tenía una historia. Tal vez era dinero robado. Tal vez alguien lo estaba buscando. Pero otra parte, la parte que había pasado semanas muriendo de hambre, que había visto a su padre desaparecer sin dejar más que una nota, esa parte susurraba que este dinero podía salvarlo. Thomas cerró la caja y la cubrió nuevamente con nieve. Necesitaba tiempo para pensar, necesitaba entender qué significaba todo esto. Pero esa noche, mientras estaba sentado junto al fuego, con el conocimiento de esa fortuna oculta ardiendo en su mente, Thomas se enfrentó a una pregunta que nunca antes había tenido que responder. ¿Qué tipo de persona quería ser? Los siguientes días fueron de confusión interna. Thomas volvió al lugar donde había encontrado la caja una y otra vez. La abrió, contó el dinero, leyó los documentos. Según lo que pudo entender, ese dinero pertenecía a algún tipo de operación ilegal que había ocurrido hacía años. Los nombres en los documentos no le decían nada, pero las cantidades sí. Había 46 millones de dólares en esa caja. 46 millones. Thomas, con esto podría comprar comida para años, podría pagar las deudas de papá, podría tener una casa de verdad, una vida de verdad, podría ser libre. Pero había un problema. Thomas sabía que ese dinero no era suyo. Sabía que tomarlo sería robar, sin importar que quien lo había escondido probablemente fuera un criminal. 2 errores no hacían un acierto, como su madre solía decir, y además, si intentaba usar ese dinero, las preguntas llegarían. Un niño de 13 años no podía simplemente aparecer con millones de dólares sin que nadie preguntara de dónde habían salido. Durante una semana entera, Thomas luchó con esa decisión. El hambre hacía que la tentación fuera casi insoportable. Miraba los fajos de dinero y se imaginaba en un restaurante comiendo hasta que no pudiera más. Se imaginaba en una tienda, comprando ropa nueva que no estuviera rota. Se imaginaba salvando a su padre, pagando todas las deudas, dándoles una vida mejor. Pero cada vez que estaba a punto de tomar el dinero, algo lo detenía. Era la voz de su madre, esos valores que le había enseñado cuando era pequeño. Era el recuerdo de su padre antes de que el dolor lo consumiera, ese hombre honesto que trabajaba duro y nunca tomaba nada que no le perteneciera. Era su propia conciencia, ese pequeño susurro que le decía que robar ese dinero lo cambiaría de maneras que no podría deshacer. Thomas, si tomo este dinero, me convertiré en alguien que no quiero ser, me convertiré en un ladrón. Y entonces, ¿qué diferencia habría entre yo y las personas que abandonaron esta caja aquí, que hicieron cosas malas para conseguirlo? Alaska lo miraba con esos ojos azules, llenos de confianza, y Thomas supo lo que tenía que hacer. Era la decisión más difícil de su vida, pero era la correcta. Thomas, no voy a tomarlo, Alaska, no puedo. Pero tampoco voy a dejarlo aquí para que alguien más lo encuentre y haga algo malo con él. Voy a llevarlo a las autoridades, voy a bajar de esta montaña y voy a entregarlo. Era una decisión que podía costarle la vida. El invierno aún no había terminado. El viaje de regreso sería peligroso. Y no tenía garantía de que las autoridades le creyeran o de que lo trataran bien cuando llegara con semejante historia. Pero era lo correcto, y a veces hacer lo correcto es lo único que nos queda cuando todo lo demás se ha perdido. Thomas preparó su viaje de regreso con el mismo cuidado con que había construido la cabaña. Tomó solo lo necesario, algo de comida que había logrado cazar, agua, su manta y la caja de metal con los 46 millones de dólares.
Era pesada, tremendamente pesada, y cargarla por la montaña sería un infierno, pero Thomas había aprendido que podía soportar más de lo que creía posible. La mañana de la partida, Thomas se paró frente a la cabaña que había construido. La miró por última vez, esas paredes toscas que le habían salvado la vida, ese techo que había reparado con sus propias manos. Había algo agridulce en dejarla atrás. Esa cabaña representaba su transformación, el lugar donde un niño asustado se había convertido en alguien capaz de sobrevivir contra todo pronóstico. Tomás, gracias vieja cabaña, me enseñaste más de lo que jamás aprendí en cualquier escuela. Y con Alaska a su lado, Thomas comenzó el descenso. El viaje de vuelta fue brutal. La caja era tan pesada que Thomas tenía que detenerse cada pocos minutos para descansar. Sus brazos ardían, su espalda gritaba de dolor, y más de una vez estuvo a punto de dejar la caja atrás. Pero no lo hizo. Había tomado una decisión y la mantendría hasta el final. Alaska lo ayudaba como podía, caminando adelante para romper la nieve, ladrando cuando Thomas se detenía demasiado tiempo, como diciéndole que siguiera adelante. El perro parecía entender la importancia de lo que estaban haciendo, y esa comprensión silenciosa le daba fuerzas a Thomas cuando las suyas flaqueaban. Pasaron 2 días completos descendiendo, 2 días de caminar bajo el sol helado, de dormir en cuevas improvisadas, de compartir el poco alimento que tenían. Y finalmente, cuando el sol comenzaba a ponerse en el tercer día, Thomas vio las primeras señales de civilización, luces en la distancia, el pueblo. Sus piernas temblaban de agotamiento, su cuerpo estaba al límite de sus fuerzas. Pero Thomas siguió adelante, paso tras paso, con la caja apretada contra su pecho y Alaska a su lado. Y cuando finalmente llegó a la estación de policía del pueblo, cuando empujó la puerta y entró al calor del interior, cuando dejó caer la caja sobre el mostrador frente al oficial sorprendido que lo miraba con ojos enormes, Thomas sintió que un peso inmenso se levantaba de sus hombros. Thomas, encontré esto en la montaña. Creo que es dinero robado, no es mío, quiero entregarlo. Y entonces sus piernas cedieron y Thomas cayó al suelo. Alaska ladró con alarma, y lo último que Thomas vio antes de que la oscuridad lo envolviera fueron varias personas corriendo hacia él, voces gritando pidiendo ayuda, y el rostro preocupado de Alaska sobre el suyo. Thomas despertó en un hospital. Las luces blancas del techo le lastimaban los ojos, y por un momento no supo dónde estaba. Pero entonces sintió una presión cálida a su lado, y al girar la cabeza, vio a Alaska acostado en el suelo junto a su cama. El perro había insistido en quedarse, según le dirían después, y nadie había tenido el corazón de separarlo de su dueño. Una enfermera entró y sonrió al ver que Thomas estaba despierto. «Enfermera, bienvenido de vuelta, campeón. Nos diste un buen susto. Estabas severamente desnutrido y deshidratado, pero te vas a recuperar. Eres un chico fuerte». «Thomas, ¿dónde está mi papá? ¿Alguien encontró a mi papá?» «Enfermera, la policía lo está buscando. Les diste toda la información. Van a encontrarlo, no te preocupes». Y lo encontraron. 2 días después, Robert apareció en la puerta de la habitación del hospital. Estaba más delgado, con más canas de las que Thomas recordaba, pero estaba sobrio. Sus ojos estaban limpios por primera vez en años, y cuando vio a su hijo en esa cama de hospital, con ese perro leal a su lado, algo dentro de él se rompió. «Robert, hijo mío, lo siento tanto, lo siento tanto». Robert cayó de rodillas junto a la cama y lloró como no lloraba desde la muerte de su esposa. Lloró por todo el tiempo perdido, por haber abandonado a su hijo cuando más lo necesitaba, por haber sido tan débil cuando debía ser fuerte.
Y Thomas, ese niño que había sobrevivido solo en las montañas, que había construido una cabaña con sus manos, que había encontrado una fortuna y la había entregado, extendió su mano y la puso sobre la cabeza de su padre. Thomas, está bien, papá. Estás aquí ahora. Eso es lo que importa. No fue un perdón completo. No podía serlo. Las heridas eran demasiado profundas para sanar con solo unas palabras. Pero fue un comienzo. Y a veces, un comienzo es todo lo que necesitamos. La noticia de lo que Thomas había hecho se extendió rápidamente. Un niño de 13 años que había sobrevivido semanas solo en las montañas, que había construido una cabaña para refugiarse, que había encontrado 46 millones de dólares y los había entregado a las autoridades en lugar de quedárselos. Los medios llegaron. Las entrevistas comenzaron y de repente Thomas era famoso. Pero la fama no le interesaba. Lo que le interesaba era lo que la policía le dijo unos días después. El dinero que había encontrado era parte de una investigación federal que llevaba años abierta. Era dinero de una red de narcotráfico que había operado en la región décadas atrás. Los criminales habían sido capturados, pero el dinero nunca se había recuperado. Hasta ahora. Oficial, gracias a ti, Thomas, vamos a poder cerrar este caso. Y hay algo más. Por ley, cuando un ciudadano encuentra dinero perdido y lo entrega a las autoridades, si nadie reclama ese dinero como suyo legítimamente después de cierto tiempo, el que lo encontró tiene derecho a una recompensa. En este caso, esa recompensa es el 10% del total. Thomas, 10% de 46 millones. Eso es, oficial, 4.600.000 dólares para ti por hacer lo correcto. Thomas no podía creerlo. Había renunciado a la fortuna por hacer lo correcto y ahora la vida le devolvía una parte de ella. No todo. No la cantidad que hubiera podido tomar si hubiera elegido robar. Pero lo suficiente. Más que suficiente. Con ese dinero, Thomas y su padre pudieron empezar de nuevo. Pagaron todas las deudas. Compraron una casa nueva, pequeña pero cómoda, con calefacción que funcionaba y un techo que no goteaba. Robert entró a un programa de rehabilitación, enfrentando finalmente sus demonios con la ayuda que necesitaba. Y Thomas volvió a la escuela, donde era solo un niño más, aunque uno con una historia extraordinaria que raramente contaba. Pero lo más importante que Thomas hizo con ese dinero fue crear una fundación para ayudar a niños en situaciones difíciles, niños con padres que luchaban contra adicciones, niños que se sentían solos y perdidos como él se había sentido. Le puso el nombre de su madre, Fundación Sara, por esa mujer que le había enseñado que lo correcto no siempre es lo fácil, pero siempre vale la pena. Los meses pasaron, el invierno se convirtió en primavera y la primavera en verano. Thomas creció no solo en altura, sino en madurez. Las pesadillas sobre el frío y el hambre eventualmente disminuyeron. Las cicatrices en sus manos, esas marcas de su tiempo en la montaña, comenzaron a desvanecerse. Pero algunas cicatrices, las que no se ven, esas permanecieron. Y está bien. Porque esas cicatrices eran parte de quién era ahora. Un día de agosto, Tomás decidió volver a la montaña, volver a la cabaña que había construido. Robert no quería dejarlo ir, pero Tomás insistió. Necesitaba cerrar ese capítulo. Necesitaba ver ese lugar una vez más con ojos nuevos. Así que subieron juntos, padre e hijo, con Alaska corriendo adelante como siempre. La subida era más fácil ahora en verano, sin la nieve que lo hacía todo tan difícil. Y cuando llegaron al claro donde estaba la cabaña, Thomas se detuvo. Seguía allí, su cabaña, las paredes que había reparado, el techo que había reconstruido. El tiempo y el clima habían cobrado su precio. Algunas tablas se habían aflojado,
pero la estructura se mantenía, fuerte, resistente, tal como él había aprendido a ser. Robert, la construiste tú solo. Thomas, Alaska me ayudó. Robert, hijo, cuando tenía tu edad, no hubiera podido hacer ni la mitad de esto. Eres más fuerte de lo que yo nunca fui. Más valiente también. Lo que hiciste aquí arriba, sobrevivir solo, construir esto, encontrar ese dinero y entregarlo. Estoy tan orgulloso de ti que no encuentro palabras. Thomas sintió que las lágrimas llenaban sus ojos, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza o miedo. Eran lágrimas de sanación, de cierre, de aceptación. Thomas, tuve que hacerlo, papá. Tuve que aprender que podía sobrevivir solo, que era fuerte, porque si no lo hubiera aprendido, siempre hubiera tenido miedo. Miedo de estar solo, miedo de no ser suficiente, y ya no tengo ese miedo. Ya sé que si tengo que hacerlo, puedo, pero ahora también sé algo más importante. Robert, ¿qué es eso, hijo? No más que no tengo que hacerlo solo. Que está bien pedir ayuda, que está bien apoyarse en otros y que está bien dejar que otros se apoyen en mí. Robert abrazó a su hijo con fuerza, y en ese abrazo había años de dolor, de separación, de errores y de redención. No era perfecto. Su relación nunca sería perfecta, pero era real, era honesta y era suficiente. Antes de irse, Thomas dejó algo en la cabaña. Una placa pequeña de metal que había mandado hacer, con palabras grabadas que resumían todo lo que había aprendido en ese lugar. Aquí un niño aprendió a ser fuerte. Aquí un niño aprendió a hacer lo correcto. Aquí un niño se convirtió en hombre. En memoria de Sara, que enseñó que el valor no es no tener miedo, sino hacer lo correcto a pesar del miedo. Thomas y Alaska. Invierno 2024. Mientras descendían de la montaña por última vez, con el sol poniéndose detrás de los picos nevados, Thomas sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. No era la paz de haber olvidado, era la paz de haber sobrevivido, de haber crecido, de haber aprendido que las pruebas más difíciles de la vida a menudo nos convierten en las mejores versiones de nosotros mismos. Alaska caminaba junto a él, fiel como siempre, y Thomas le acarició la cabeza con gratitud. Ese perro había sido más que una mascota. Había sido su salvación, su compañero, su hermano en las trincheras de la supervivencia. Y mientras caminaban juntos hacia el valle, hacia su nueva casa, hacia su nueva vida, Thomas supo que sin importar qué desafíos llegaran en el futuro, estaría listo para enfrentarlos. Porque había aprendido la lección más importante de todas. La fuerza no viene de nunca caer, viene de levantarse cada vez que caes. La valentía no es la ausencia del miedo, es seguir adelante a pesar de él. Y el verdadero tesoro no es el dinero que encuentras, es la persona en la que te conviertes durante la búsqueda. Thomas había subido a esa montaña como un niño asustado y hambriento. Bajaba como alguien completamente diferente, alguien que sabía que podía sobrevivir cualquier tormenta, alguien que había elegido el camino difícil porque era el correcto, alguien que había aprendido que a veces perderse es la única manera de encontrarse a uno mismo. Y en los años que siguieron, cada vez que la vida se ponía difícil, cada vez que los problemas parecían insuperables, Thomas cerraba los ojos y se transportaba de vuelta a esa cabaña en la montaña. Recordaba el frío que mordía sus huesos, recordaba el hambre que retorcía su estómago, recordaba el miedo que amenazaba con paralizarlo, y entonces recordaba que había sobrevivido todo eso. Que si pudo sobrevivir a eso, podía sobrevivir a cualquier cosa. La cabaña seguía allí en la montaña, resistiendo las estaciones, un testimonio silencioso de lo que un niño y su perro habían logrado cuando todo parecía perdido. Y aunque Thomas ya no la necesitaba,
siempre sabía que estaba allí, su refugio, su prueba, su recordatorio de que somos más fuertes de lo que creemos, más valientes de lo que pensamos y más capaces de lo que jamás imaginamos. Porque al final, no importa cuán fría sea la tormenta o cuán oscura sea la noche, lo que importa es que encendemos el fuego, construimos el refugio y nos negamos a rendirnos. Lo que importa es que cuando la vida nos dice que nos congelaremos, respondemos construyendo algo que nos mantenga calientes. Y lo que realmente importa es que cuando encontramos tesoros, ya sean de dinero o de espíritu, elegimos hacer con ellos lo correcto, porque al final del día, la única riqueza que realmente poseemos es la persona que vemos en el espejo. Tomás lo sabía ahora, lo sabía con cada fibra de su ser, y ese conocimiento, esa certeza de quién era y de lo que era capaz, valía más que todos los millones del mundo, porque había ido a esa montaña buscando sobrevivir y había encontrado algo mucho más valioso. Se había encontrado a sí mismo.